agrade. El tema más grande es la lejanía, en estos casos, ya, cada uno, la vida de que no por no conocer al Señor no están sujetos a las leyes. Lamentablemente existe una especie de pensamiento entre yo no creo, soy incrédulo, ateo, como quiera llamarle. Por lo tanto, a mí no me compete lo que está escrito en la Biblia. No es verdad, no es realidad. No importa si creemos, las leyes de Dios se cumplen para todos. A algunos conocemos la palabra de Dios, que hemos aceptado al Señor, nos hemos transformado en hijos de Dios. Por supuesto, para nosotros esas leyes van a tener determinación. Y para aquellos que no conocen a Dios y que tampoco lo quieren hacer muchas veces, las mismas leyes van a tener otras. Dios podemos decir que a nosotros no nos creó porque estaba aburrido. Dios no apareció en algún momento de su eternidad o voy a hacer algo diferente, hacer algo en lo que ocuparme, cuando el ser humano, ¿no? Sino que Dios no nos creó como algo, que Dios, alguien, creó seres, imagen, con un propósito, y ese propósito especial, ya que Paula ayer, ¿cuál sería ese propósito especial con el cual Dios, para gloria suya, nos creó? Pero Él también tuvo otros propósitos, están dentro de su comunión con nosotros, servirle, darle, pero hay un propósito elevadísimo. Sí, fuimos creados a pero el propósito final con el cual Dios nos creó fue el de llegar a ser como el mismo. Y llegando a ser como Él, vamos a heredar todo, verso. A veces no nos a pensar en este tipo de que nuestro
digamos, nuestra meta es, a veces, va más allá, no es salvo, va más allá, salvo y vivir más propósito. Lo que decía Susana está en Génesis. Y se creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y acá es bueno recalcar esto, varón y hembra los creó. No creó medios hombres, no creó medias mujeres, no creó seres confusos, creó hombres y mujeres. Ayer por acaso, el censo. Es ridículo muchas veces lo que preguntan. ¿Qué género? Los géneros. Pero ellos le ponen como cinco. Basta mirar a nuestro alrededor, ver que hay algunos tergiversar las cosas. Era estable, podían haber ahorrado espacio. Bueno, seguimos. Como decía Sergio y Tilia, Dios nos creó para que estuviéramos con Él, para que estuviéramos cerca de Él, para que estuviéramos en una relación estrecha, conociendo y aprendiendo de Él. ¿Para qué? Para parecernos cada día más a su Hijo, llegar a ser como Él. Listo. Ustedes dirán, qué orgullo, qué arrogancia querer llegar a ser como Cristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud. Esto, digo yo, es ser igual. Romanos 8:16, de que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y 8:17 dice, y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué es coheredar? Coheredar es heredar juntos, dar lo mismo. Cuando fallece un padre que deja una herencia, los hermanos son coherederos. ¿Qué significa? Que heredan junto el padre y lo que el padre ha creado, que es herencia de vamos a heredar juntos. Entonces, dice, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados. Pero hay muchas barreras, hermanos, nos creamos para que esto sea así. Hay obstáculos que nosotros, Dios nos los pone. Murallas que levantamos entre Dios y nosotros. Y hay una la muralla. Pecado. Pecado separa de Dios. Como un muro separa a un vecino. Es como un muro que hay en la vista. Separan un pueblo de otro. Algunos años atrás, lo más recuerdan, pero en la ciudad de Berlín,
mitad pertenecía a la otra mitad, la otra hermana. Cuando el gobierno comunista a Alemania, la ciudad se volvió a dar, quedan pedazos históricos. Pero existe, actualmente existe un muro en Israel, bueno, para que no se junten, que no haya problemas, una bomba venga, venga para uno de los lados. Bueno, pero ese muro de protección. El pecado es un muro de separación, un muro que nos deja en un territorio aparte del de Dios, por tanto nos deja fuera. Lo podemos preguntar bíblicamente, ¿qué es el pecado? Y nosotros lo vamos a describir con nuestras palabras, bien basado en versículos bíblicos. Podemos decir que el pecado es la transgresión a las leyes de Dios establecido. La transgresión se llama pecado. Y la palabra de Dios dice lo siguiente al respecto. Por ejemplo, era de Juan 3:4, de todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley sabemos que fue por Dios para manifestar la condición de pecado. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos pecando? Que hay una ley que dice que es pecado. ¿Cómo sabemos que está mal robar? Hay una ley de Dios que dice que si no hubiera esa ley no sabríamos que... De hecho, antes que la ley fuera dada, el pecado ya existía. Pero dice que no se imputaba el pecado. La hay y la conocemos. Por lo tanto, el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 5:7 de que toda injusticia, y algunas versiones dicen maldad, es pecado. Y hay pecado que nos lleva a la muerte. Se habla ahí. Por último, Santiago 4:7, y otra cosa que es pecado y a veces nos parece algo, sin embargo también es conocido como pecado. Que aquel pues que sabe hacer lo bueno y lo hace, ¿sabes hacer algo? Hacerlo. Ah, pero yo no maté ni robé. Acá me dice otra cosa. ¿Sé hacer algo? Hago. ¿Cuándo comenzó el pecado? Comenzó con la desobediencia de Eva y Adán, digo, pero los dos desobedecieron. Comenzó ahí. Fue a causa del orgullo, la desobediencia. Pero vino el orgullo, querido. Y después de eso, dos tales para de ser orgulloso y barreras muy grandes para Dios, poco sabemos. Romanos 5:12 dice, por tanto,
Tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a los hombres, porque todos pecaron. Que todos hemos sufrido enfermedad. El pecado ha sido la pandemia grande que ha habido mucho más gente afectada por el pecado que por hemos sido todos. El pecado tiene su poder, porque el pecado engaña y ofrece placer. ¿O acaso alguien va a decir que el pecado es feo? El pecado no es feo porque no traía a nadie. Si fuera feo, nadie se vería tentado por el pecado. Ya, forma. No, no, no. El pecado es algo que nos atrae porque va muy de acuerdo con una es nuestra carne y nos gusta. Por eso estamos en cuando al provenir, como dije, de nuestra carne, por ende todo eso, un área que Dios carne dada por el diablo, el pecado es una mentira con, con la cual nos sentimos cómodos, que está realmente la naturaleza más baja, más primitiva que heredamos padres. Hebreos 3:13, perdón, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño dado. Hebreos 11:24, hablando de Moisés, en el príncipe, que por la fe Moisés cuando era ya grande, esto, ¿no? Se rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del el que tocó todo, deja, él la rechazó. Hoy nosotros, nos va a presentar como Dios. Va a requerir de un acercamiento grande, estar muy para poder hacer como Moisés, irnos al desierto así este mucho tiempo. Pero ese desierto nos va a hacer, como dijimos, el pecado es común a toda. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan en su gloria. También hemos mencionado que el pecado no para de Dios. Lo dice Isaías 50, pero vuestras iniquidades han hecho separación de vosotros y vuestros pecados que han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar.
El pecado ataca directamente a la santidad. Hebreos 12:14 dice, buscad la paz con todos y la santidad, la cual nadie, no hay manera de agradar a Dios y quitar el pecado. Su palabra, lo profundo. Ahora, vean, atesorar de que significa reunir o guardar dinero, valores, la palabra de Dios. Atesorar significaría reunir o guardar la palabra de Dios, pero hacerlo de una manera sincera, hacerlo de una manera realmente que sea válida, correcta, no como algo religioso, externo, sino dentro de uno, que nos llene la mente y el corazón, que podamos llenarnos de la presencia de Dios. Todo este mensaje, hermano, es realmente Dios, se encuentra en el Salmo 100, el versículo 11, cortito. Dice la Biblia de las Américas, mi corazón, 119:11, ¿sabe? En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar. En la nueva versión internacional, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. En la nueva traducción siguiente, he guardado tu palabra en mí para no pecar contra ti. Ahora, yo pregunto algo, ¿es posible? ¿Es posible? Difícil, pero no imposible. Esto lo podemos corroborar, por ejemplo, con era de Juan 2:1, cuando Juan les escribe, les dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero también está la solución. Poco se menos que largo con pero si alguno peca ante el Padre a un intercesor. Jesús intercede, conoce verdades, porque la palabra nos dice que él fue tentado, por lo tanto él sabe. Pero lo cierto es que esta pregunta sí la podemos responder de manera afirmativa. Es posible. Primera de Juan 2:3, un poquito más abajo, dice, sabemos si hemos llegado a conocer y obedecemos sus mandamientos. Juan 2:5, en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Cuando Dios evita, lleno de Dios, más difícil pecar, que pequemos,
que se manifiesta plenamente en nuestra vida cuando obedecemos su palabra. Y aquí entra el tema de la por milésima vez. Ya lo he dicho, la palabra está toda tapa, tapa. No hay forma que alguien pueda decir algo de la palabra de Dios sin decir que debemos forma, porque Dios se complace en la obediencia, así que más que los sacrificios. Agradar a Dios, obedécelo, conoce su palabra, guárdala en tu corazón, mente, ponla por obra. Primera de Juan 2:6 dice, el que afirma que permanece en él debe vivir él. ¿Cuál es el ejemplo de ejemplo mayor que tenemos siempre? Hacemos lo que hermanos vemos en él. Bien tenemos potestad de poder. Busquemos ser como él. Busquemos llenos. Y vuelvo a repetir, todo esto tiene hecho, simplemente repetir 11 en la NTV. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar. Guarde, démonos. Esto